En el año 391 después de Cristo, un obispo llamado Teófilo de Alejandría ordenó quemar una biblioteca. No una biblioteca cualquiera, la biblioteca más grande que el mundo antiguo había visto jamás, 700.000 rollos de papiro, todo el conocimiento humano reunido en un solo lugar, matemáticas, astronomía, filosofía, medicina, textos sagrados de docenas de civilizaciones, siglos de pensamiento humano preservados con una dedicación que hoy nos resulta casi imposible de imaginar. ¿Por qué quemaría un líder cristiano el conocimiento humano? La respuesta oficial es que eran textos paganos, incompatibles con la fe, peligrosos para las almas, pero hay otra respuesta, una que la Iglesia nunca va a darte voluntariamente. En esa biblioteca había textos que describían algo específico, algo que conectaba directamente a Jesús con Egipto, no con el bebé que huyó de Herodes, con el adolescente, con el joven que llegó a Alejandría con una mente hambrienta de verdad y pasó años aprendiendo de una comunidad que necesitaba hacer desaparecer para siempre de la historia del cristianismo. Teófilo no quemó esa biblioteca por fe, la quemó por miedo. Esta noche descubres qué quería borrar, qué encontró Jesús en Egipto que era tan poderoso, tan incompatible con el sistema de control que necesitaron eliminar hasta la última evidencia de que había existido. ¿Qué aprendió un adolescente de Galilea en la ciudad más intelectualmente activa de Antiguo que transformaría para siempre su comprensión de Dios, del alma humana y del camino hacia lo divino? Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación va a cambiar la forma en que lees los evangelios para siempre. Es el año 24 después de Cristo. Jesús tiene 12 años, acaba de pasar algo que sus padres no comprenden todavía del todo. La familia había viajado a Jerusalén para la fiesta de la Pascua como hacían cada año, y al regresar descubrieron que el niño no estaba en el grupo, volvieron a la ciudad, lo buscaron durante 3 días, y cuando finalmente lo encontraron estaba en el templo, sentado entre los doctores de la ley, los maestros más respetados de Israel, y todos los que lo oían estaban atónitos por su inteligencia y sus respuestas. Su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Y Jesús respondió con una frase que nadie ha podido explicar correctamente en 2000 años. «¿Por qué me buscabais? No sabí que debo estar en las cosas de mi padre». 12 años, y ya sabe algo que sus padres no saben. Ya siente el peso de una misión. Ya siente que Nazaret, el taller de carpintería, la vida doméstica de una aldea pequeña en una provincia olvidada del Imperio Romano, no puede ser todo lo que hay, que en algún lugar del mundo hay una verdad que lo está esperando y que él tiene que ir a buscarla. Lucas registra esa escena y luego cierra el capítulo con una frase de transición: «Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres». Una frase que suena a cierre, a normalidad recuperada, a infancia que continúa, pero esa frase esconde la pregunta más grande del Nuevo Testamento: ¿cómo creció en sabiduría? ¿Dónde, con quién? Y si nadie te ha dado una respuesta satisfactoria en toda tu vida, esta noche la tienes. Imagina que eres ese niño. Tienes 12 años. Has debatido teología con los maestros más respetados de Israel y los has dejado sin palabras. Has sentido que hay algo en ti que es más grande que lo que Nazaret puede explicar, que la conversación espiritual de tu pueblo, los debates interminables sobre qué está permitido en sábado, sobre cuántos pasos se pueden dar, sobre cómo interpretar este precepto del Levítico, no alcanza para contener lo que se mueve dentro de ti. Tienes algo más, y lo sabes, y tienes una conexión con Egipto que la mayoría de los niños de Galilea no tienen. Tu familia vivió allí, pasaste tus primeros años de vida en esa tierra. Los sonidos del Nilo, el olor del delta, el peso del aire en el norte de África son parte de tu memoria más antigua. Egipto no es para ti un país extranjero, es el lugar donde empezaste, y hay algo más, algo que tus padres saben y que los evangelios mencionan de pasada sin explicar. Años antes, cuando eras un bebé, unos hombres llegaron desde el oriente siguiendo una estrella. No eran reyes,
sacerdotes zoroástricos de Persia, los intelectuales y espiritualistas más sofisticados del mundo antiguo, hombres que habían viajado miles de kilómetros porque sus propias profecías les decían que ese momento, ese nacimiento, era el que llevaban generaciones esperando, dejaron regalos, oro, incienso, mirra, y luego simplemente se fueron. Las tradiciones preservadas en los evangelios apócrifos dicen que no, que esos hombres dejaron algo más: contactos, rutas, una invitación abierta, un mensaje que decía: cuando el niño esté listo, las puertas de nuestras escuelas están abiertas para él. El niño que debatió con los doctores del templo a los 12 años estaba listo y sabía exactamente a dónde ir primero. No sabemos el día exacto, no sabemos si fue solo o si algún familiar lo acompañó durante parte del camino. Los textos que lo describían en detalle fueron declarados heréticos y destruidos, pero la dirección era clara. Había algo esperándole en Egipto que no podía encontrar en ningún otro lugar del mundo conocido. La ruta que tomó era la misma que su propia familia había recorrido años antes cuando huían de Herodes. La misma que los comerciantes, los peregrinos y los buscadores espirituales llevaban siglos usando para conectar Palestina con Egipto. Desde Nazaret hacia el sur, cruzando el desierto del Sinaí, siguiendo la costa mediterránea hasta el delta del Nilo. Una ruta larga, dura, polvororienta bajo el sol implacable del Sinaí, pero una ruta conocida, una ruta que llevaba al lugar más extraordinario que el mundo antiguo había producido jamás: Alejandría. Imagina lo que vio cuando llegó. Venía de Nazaret, una aldea de quizás 400 personas en una colina de Galilea, un lugar donde todo el mundo se conocía, donde los días seguían el mismo ritmo desde generaciones, donde la conversación espiritual tenía fronteras perfectamente trazadas por la Torá y la tradición rabínica, y de repente Alejandría, una ciudad de 500.000 de personas, el puerto más activo del Mediterráneo, las calles llenas de griegos, egipcios, judíos, persas, romanos, africanos del sur, comerciantes del Oriente Lejano, cada uno con sus ropas, sus idiomas, sus dioses, sus filosofías. Un mercado permanente no solo de mercancías, sino de ideas, de cosmovisiones, de respuestas diferentes a las mismas preguntas eternas sobre Dios, el alma y el destino humano. Y en el centro de esa ciudad, la gran biblioteca, 400.000 rollos de papiro, todo el conocimiento humano en un solo edificio, la obra completa de Platón, los textos sagrados de Persia, Babilonia, India y Egipto, tratados de astronomía que describían el universo con una precisión que los europeos no alcanzarían hasta 16 y siglos después, textos de medicina que la quema de esa biblioteca haría desaparecer para siempre. Un adolescente con la mente más hambrienta de su generación, la biblioteca más grande del mundo y 18 años por delante. Pero antes de llegar a la biblioteca, antes de llegar a los terapeutas, hay algo que ocurrió en Alejandría 200 años antes de que Jesús llegara y que preparó el terreno para todo lo que él encontraría allí. Algo que la Iglesia tampoco te explica, aunque la consecuencia de ese evento está en el primer versículo del Evangelio de Juan. En el siglo III a.C., los 70 más importantes del judaísmo alejandrinos se reunieron para traducir las escrituras hebreas al griego. El resultado se llamó la Septuaginta, la primera gran traducción de la Biblia. Traducir de uno al otro no era solo un ejercicio lingüístico, era un encuentro entre dos formas completamente diferentes de entender el mundo. Y en ese encuentro, los sabios de la Septuaginta hicieron algo que cambiaría el judaísmo para siempre. Usaron el vocabulario de la filosofía griega para expresar las verdades del Dios hebreo. Introdujeron conceptos de Platón y Aristóteles en el corazón de las escrituras sagradas. Crearon una síntesis intelectual que no había existido antes. Esa síntesis era el aire que Jesús respiró cuando llegó a Alejandría, no el judaísmo palestino de los debates rabínicos, el judaísmo helenístico de la Septuaginta, un judaísmo que llevaba 200 años dialogando con la filosofía griega, con la sabiduría egipcia, con las tradiciones espirituales de Oriente. Ese era el mundo donde un adolescente brillante de Galilea iba a pasar los años más formativos de su vida.
Pero Alejandría no era solo la biblioteca y los debates filosóficos. A 8 kilómetros al sur de la ciudad, en las orillas tranquilas del lago Mareotis, había una comunidad que llevaba generaciones siendo el secreto mejor guardado del judaísmo alejandrino. Un grupo de hombres y mujeres que habían elegido vivir apartados del bullicio de la ciudad para dedicarse a una sola cosa: la búsqueda directa de Dios a través de la experiencia interior. Los llamaban los terapeutae. En griego la palabra significa los que sirven o los que sanan, y ambos significados eran verdaderos. Servían a Dios con una dedicación total y sanaban a quienes llegaban a ellos rotos por las contradicciones del mundo exterior y hambrientos de una verdad que el ritual superficial no podía darles. Pero antes de hablar de lo que Jesús encontró en esa comunidad, necesito que entiendas algo crucial. Los terapeutae no eran un grupo aislado y sin conexiones. Eran parte de una red espiritual más amplia que existía en el judaísmo del primer siglo. Una red que tenía un brazo en Alejandría junto al lago Mareotis y otro brazo en el desierto de Judea, junto al Mar Muerto, los esenios. Hoy los conocemos principalmente por los rollos del Mar Muerto descubiertos en las cuevas de Qumrán en 1947. Pero en el siglo I, los esenios eran una de las tres grandes corrientes del judaísmo junto a los fariseos y los saduceos. Y lo que los definía, lo que los hacía radicalmente diferentes de las otras dos corrientes, era exactamente lo mismo que definía a los terapeutas de Alejandría: la búsqueda de la experiencia directa de Dios, el valor del silencio, la pureza interior como camino espiritual, la comunidad de bienes, la igualdad entre los miembros. Los académicos llevan décadas debatiendo si los terapeutas y los esenios eran la misma organización o tradiciones paralelas. Lo que nadie discute es que compartían una visión espiritual tan similar que resulta imposible pensar que no tenían conexión entre sí. Y hay algo más que nadie te ha explicado sobre los esenios. Algo que está en el texto de los Evangelios y que la Iglesia pasa por alto en cada sermón. Juan el Bautista vivió en el desierto antes de comenzar su ministerio. El desierto de Judea, el mismo desierto donde estaban los asentamientos esenios de Qumrán. Juan vestía con pieles de camello y comía langostas silvestres y miel, exactamente el tipo de vida que los esenios describían como ideal para el buscador espiritual que se retira del mundo para purificarse. ¿Era Juan el Bautista un esenio? La evidencia circunstancial es tan fuerte que muchos académicos serios lo consideran prácticamente seguro. ¿Y si Juan el Bautista tenía conexiones con los esenios? Entonces, cuando Jesús fue bautizado por Juan y sintió que el Espíritu descendía sobre él, no estaba siendo iniciado en una tradición nueva. Estaba siendo reconocido por la misma red espiritual a la que los terapeutas de Alejandría pertenecían. La red que había formado a Jesús durante sus años de ausencia. La red que llevaba siglos guardando lo que los fariseos y los saduceos habían decidido ignorar. Imagina a Jesús llegando a la comunidad del lago Mareotis por primera vez. Viene de un trasfondo donde la espiritualidad es pública. Las sinagogas son lugares de argumento y contraargumento, de cita y contracita. La oración es vocal, estructurada, comunitaria. Dios vive en el templo de Jerusalén, en la Torá, en la comunidad de Israel. Y aquí, a 8 kilómetros de la ciudad más intelectualmente activa del mundo, encuentra hombres y mujeres que viven en silencio, no el silencio de la resignación o del vacío, el silencio activo, vivo, denso de presencia, del que ha encontrado que el ruido exterior era el único obstáculo que le impedía escuchar lo que siempre había estado allí. Cada miembro de la comunidad tiene su propio oratorio personal, una habitación pequeña y sencilla que llamaban monasterión, donde se retiran cada mañana en completo silencio. No oración vocal, no debate teológico, silencio, contacto directo con lo divino en el espacio más profundo del ser interior. Eso no existía en Palestina. En Palestina, la oración era una obligación comunitaria con horarios fijos y palabras escritas. Los fariseos la hacían de pie en las esquinas de las calles, en público, con gestos visibles para que todos supieran que cumplían su deber espiritual.
La idea de que Dios podía encontrarse en el silencio interior de una habitación solitaria era tan ajena al judaísmo oficial del siglo I como la física cuántica a un campesino de la Edad Media. Y Jesús lo aprende aquí. Lo aprende de hombres y mujeres que llevan décadas perfeccionando esa práctica, que han descubierto que en el silencio del cuarto cerrado hay algo que espera, algo que no puede encontrarse en el ruido del mundo exterior, algo que la Torá describe, pero que ningún debate rabínico puede reemplazar. Años después, en el Sermón del Monte, Jesús dirá: cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. No está inventando una metáfora. Está describiendo lo que vivió durante años en las orillas del lago Mareotis y el retiro de 40 días en el desierto antes de iniciar su ministerio público. La Iglesia lo presenta como un evento sobrenatural único, el Hijo de Dios retirándose al desierto para ser tentado por Satanás. Pero si lo ves con los ojos de quien conoce los Therapeutae, ese retiro no fue ni único ni sobrenatural en su forma. Fue exactamente la práctica que la comunidad de Filón llevaba generaciones perfeccionando: retirarse al silencio del desierto, ayunar, enfrentarse a los propios demonios interiores y regresar transformado y listo para enseñar. La comunidad del lago Mareotis no era solo un lugar de silencio, era una escuela donde el texto sagrado no era la letra fría de la ley, sino el alma viva que latía dentro de cada historia, cada profecía, cada poema del Tanaj hebreo. Los maestros de los Therapeutae habían desarrollado una metodología que llamaban la lectura alegórica, la convicción de que cada texto sagrado tiene dos niveles: el cuerpo del texto, que es la historia que se cuenta, y el alma del texto, que es el principio espiritual universal que vive dentro de esa historia y que solo puede verse cuando ha aprendido a mirar más profundo que la superficie. Filón de Alejandría, que los describió con una admiración que es evidente en cada página de su obra, escribió sobre esta metodología con una profundidad extraordinaria. Para Filón, leer la Biblia literalmente era como confundir el cuerpo humano con la persona. El cuerpo es necesario, el cuerpo es real, pero no es lo más importante, el alma es lo que importa. Y el alma del texto se revela a quien ha aprendido a mirar más allá de la superficie. Y como enseñaba Jesús años después, en parábolas, historias sobre sembradores y semillas, sobre hijos pródigos y padres misericordiosos, sobre tesoros escondidos en un campo, sobre una mujer que barre toda su casa buscando una moneda perdida, sobre un pastor que deja 99 ovejas para ir a buscar la que se ha extraviado, sobre un juez injusto y una viuda persistente. Ninguna de esas historias es solo una historia. Cada una es una puerta, un texto con alma dentro, diseñado no para transmitir información, sino para provocar una comprensión súbita, un momento de reconocimiento en el oyente, ese instante en que de repente algo que ya sabías, pero no habías entendido, se vuelve claro, vívido, transformador. Y cuando sus discípulos le pedían una explicación literal, Jesús con frecuencia respondía con otra imagen, otra historia, forzando al oyente a ir más profundo. El que tenga oídos para oír, que oiga. No es una frase de despedida, es la instrucción de un maestro de los Therapeutae. Es el equivalente exacto de lo que Filón escribía cuando explicaba que no bastaba con leer el texto. Había que estar listo para recibir su alma. Pero hay algo más que Jesús encontró en esa comunidad, algo que en el judaísmo de Palestina era impensable, algo que la Iglesia tardó 17 siglos en intentar deshacer con calumnias y que nunca consiguió borrar del todo porque estaba grabado en los propios evangelios que ella misma eligió como sagrados: las mujeres. En los Therapeutae, las mujeres participaban en igualdad total con los hombres, no como observadoras pasivas en un espacio separado. Estudiaban los textos con la misma profundidad, practicaban la contemplación con la misma seriedad, componían himnos que toda la comunidad cantaba, eran consideradas maestras por derecho propio. En el patriarcado absoluto del judaísmo del siglo I, eso era una revolución silenciosa y radical. Las mujeres estaban separadas de los hombres en la sinagoga,
ubicadas detrás de una mampara para que su presencia no distrajera a los hombres de la oración, no estudiaban la Torá con los maestros, no podían ser testigos válidos ante un tribunal, no participaban en los rituales como iguales. Esa era la norma en toda Palestina, tan profundamente arraigada que cuestionarla era considerado no solo imprudente, sino directamente impío. Un adolescente de Galilea que pasara años en esa comunidad haría mujeres debatir teología con la misma profundidad que los hombres. Las vería practicar la contemplación con la misma seriedad, las vería enseñar a otros discípulos. Y eso te forma para siempre. Años después, Jesús aparece en Palestina rodeado de mujeres discípulas, María Magdalena, Juana, Susana. Lucas capítulo 8 nos dice explícitamente que estas mujeres no eran seguidoras pasivas y decorativas, eran las patrocinadoras financieras de su ministerio, sus confidentes más cercanas, las que permanecieron al pie de la cruz cuando la mayoría de los hombres habían huido con miedo. Y fue a María Magdalena a quien Jesús eligió como primera testigo de la resurrección, primera apóstola. Necesitaban hacer olvidar que Jesús aprendió en los terapeutas que las mujeres son iguales espirituales, que lo que él trajo de Egipto incluía esa revolución silenciosa que los sacerdotes del lago Mareotis ya vivían siglos antes. Pero hay un lugar más en Egipto que Jesús no podía haber ignorado. Un lugar cuya antigüedad hacía que Alejandría, fundada apenas 300 años antes, pareciera una ciudad reciente. A 8 kilómetros al noreste del Cairo moderno, en el barrio que hoy se llama Matarillé, existía en el tiempo de Jesús uno de los lugares más sagrados que el mundo antiguo había producido jamás. Lo que los griegos llamaban Heliópolis, la ciudad del sol, y los egipcios antiguos llamaban Iunu, la ciudad de los pilares. El centro religioso más importante de Egipto durante más de 2000 años antes del nacimiento de Jesús, y la Biblia confirma algo que nadie menciona en los sermones del domingo. El linaje de Jesús tenía una conexión directa con ese lugar que precedía a los evangelios por más de 1000 años. Génesis, capítulo 41. El patriarca José, vendido como esclavo por sus hermanos, llegó a ser el segundo hombre más poderoso de Egipto. El faraón le dio esposa. ¿Quién era esa mujer? Asenat, a hija de Potifera, sacerdote de On. On es el nombre hebreo de Heliópolis. El patriarca más poderoso de Israel se casó con la hija del sumo sacerdote de la ciudad más sagrada de Egipto. De ese matrimonio nacieron Manasés y Efraín. 2 de las 12 tribus de Israel llevan la sangre de los sacerdotes del sol, y Jesús descendía de esa línea. La conexión entre el linaje de Jesús y los guardianes del conocimiento más antiguo de Egipto tiene más de 1000 años de antigüedad cuando la Sagrada Familia llega a Matarillé. ¿Coincidencia que se establecieran precisamente allí, o memoria de una conexión que ya existía antes de que ningún evangelio fuera escrito? Sacerdotes de Heliópolis eran los guardianes del misterio de Osiris, y ese misterio llevaba 3000 años describiendo algo que el mundo occidental asocia exclusivamente con el cristianismo: la muerte y la resurrección de un Dios. Escucha con atención, porque lo que voy a contarte ahora lleva 16 siglos siendo suprimido deliberadamente. La historia de Osiris. Osiris era el rey de Egipto, el señor de la vida y la fertilidad. Su hermano Set, el señor del caos y la destrucción, lo traicionó, lo mató. Su esposa Isis, la gran madre, la más poderosa de las diosas, reunió los pedazos con una dedicación que ningún obstáculo podía detener. Y cuando los reunió todos, ocurrió algo que los sacerdotes de Heliópolis llevaban siglos custodiando con el mayor de los cuidados. Osiris resucitó. No resucitó para quedarse en la tierra. Resucitó para convertirse en el Señor del mundo de los muertos, el juez de las almas, el que pesa el corazón de cada ser humano en la balanza de Mat y determina su destino eterno. Muerte, resurrección, juicio, vida eterna, 3000 años antes de los evangelios. Ahora déjame añadir algo más que hace esta historia todavía más perturbadora. En los rituales de los misterios de Osiris, los sacerdotes de Heliópolis practicaban algo que no tiene nombre en español, pero que en griego se llamaba la hierogamia, el matrimonio sagrado.
El iniciado que pasaba por los ritos de los misterios de Osiris moría simbólicamente, descendía a las profundidades del ser y resurgía transformado. Renacido, el iniciado que completaba ese proceso era considerado un Osiris, no un servidor de Osiris, un Osiris. La divinidad y el ser humano se habían fundido en uno. El Padre y yo somos uno. Juan 10, versículo 30. 3000 años de misterios de Heliópolis en una sola frase. Jesús no copió los misterios de Osiris, los reconoció con la certeza del que ha encontrado la misma verdad que su propia tradición había estado describiendo de otra manera, y cuando regresó a su tierra los expresó en arameo, en el lenguaje de su pueblo, con la fuerza de quien no está repitiendo algo aprendido, sino transmitiendo algo vivido, y el juicio del corazón, la balanza de Mat, el corazón que vivió verdad y compasión pesa menos que la pluma. El corazón pesado de falsedad y crueldad es devorado. 1500 años antes de que Jesús enseñara en Mateo 25 que el juicio final juzgará las acciones de compasión concreta, los sacerdotes de Heliópolis ya estaban enseñando esa misma verdad en los muros de los templos del Nilo. Durante años, en ese entorno extraordinario, Jesús absorbió algo más que prácticas espirituales y arquitecturas rituales. Absorbió un vocabulario filosófico que en Palestina no existía, un lenguaje para hablar sobre la naturaleza de Dios y su relación con el mundo que la tradición rabínica nunca había necesitado desarrollar porque nunca había tenido esa conversación. Ese vocabulario tenía un nombre, el logos. El concepto había sido desarrollado por Filón de Alejandría, el mismo filósofo que describió a los terapeutas. Para Filón el logos era la mente divina que se manifiesta en la creación, el intermediario entre el Dios absoluto e incognoscible, tan infinito e incomprensible que ningún ser humano puede relacionarse directamente con él, y el mundo material visible, el principio de orden, sentido y coherencia que hace que el universo sea inteligible y no un caos aleatorio, la razón divina que está en el fundamento de toda realidad. Este concepto no existía en el judaísmo palestino del siglo I, no aparece en ningún texto rabínico de esa época. Era específico del pensamiento filosófico judeo-helenístico de Alejandría. Era la síntesis más sofisticada que la mente humana del siglo I había producido entre la revelación del Dios Israel y la filosofía de Platón. Y Jesús creció en la ciudad donde ese concepto se respiraba con el aire. Años después, cuando Juan buscó las palabras para describir quién era Jesús, abrió su evangelio con el vocabulario que Jesús mismo había usado con sus discípulos más cercanos. En el principio era el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios. Y luego la frase que lo cambia todo: y el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros. La Iglesia tradujo Logos como verbo, como palabra, para que sonara a revelación bíblica pura y no a filosofía alejandrina. Pero el original griego es inequívoco. Juan está usando el vocabulario de Filón, el vocabulario que Jesús aprendió en Alejandría, y si Juan lo usa es porque Jesús lo usó primero, no como préstamo intelectual, como descripción de una experiencia real. El Cristo de Juan no se parece al Cristo de Mateo, de Marcos o de Lucas. El Cristo de Juan dice cosas que ningún maestro judío de Galilea podría haber dicho sin haber sido formado en el entorno intelectual de Alejandría. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Antes de que Abraham existiera, yo soy. Frases que son poesía filosófica alejandrina, no debate rabínico palestino. Y cuando dice el Padre y yo somos uno, está diciendo en arameo lo que los terapeutas practicaban en silencio en sus oratorios. Lo que los sacerdotes de Heliópolis describían como la unión final del alma con lo divino. Lo que ningún rabino de Palestina hubiera pronunciado jamás porque nadie en Palestina tenía el marco conceptual para entenderla. En Alejandría, esa idea llevaba siglos siendo la aspiración central de toda práctica espiritual seria. Jesús no la inventó, la vivió, y cuando regresó a su tierra, intentó enseñársela a su pueblo con las únicas palabras que tenía. Vine a Egipto con estas preguntas. Y vine buscando no solo los lugares, sino las personas que han dedicado su vida a estudiar lo que los textos preservan sobre esta conexión,
Aterricé en El Cairo una mañana de octubre. El aire era exactamente como me lo había imaginado mientras leía los textos de Filón describiendo la ciudad donde había vivido. Denso, cargado de una antigüedad que pesa diferente a cualquier otra antigüedad del mundo, mezclado con el presente de una ciudad de 20 millones de personas que sigue viviendo sobre las ruinas de la civilización más longeva que la humanidad ha producido. Desde el Cairo viajé hacia el norte, hacia Alejandría, la misma ruta que Jesús habría recorrido al llegar desde Palestina. Y en Alejandría busqué a la persona que mejor podía ayudarme a conectar los puntos entre lo que Filón describió y lo que los evangelios preservan. La doctora Nadia Mansour es profesora de Historia del Pensamiento Religioso en la Universidad Americana del Cairo. Formada en Oxford, especialista en el judaísmo helenístico y el cristianismo primitivo, 20 años estudiando precisamente la intersección entre el mundo intelectual de Alejandría y los orígenes de las enseñanzas de Jesús. La encontré en su despacho rodeado de libros en 4 idiomas. Le presenté lo que habéis visto hasta ahora, los paralelos entre los terapeutas y las enseñanzas de Jesús, el oratorio cerrado, la enseñanza alegórica, la igualdad de las mujeres, el logos de Filón en el prólogo de Juan, la balanza de Mate en el juicio de Mateo 25. Ella escuchó sin interrumpirme y cuando terminé dijo algo que no esperaba. La pregunta que usted está haciendo no es especulativa, es la pregunta que los académicos serios del campo llevamos tiempo respondiendo en privado, aunque rara vez en publicaciones de divulgación, no porque la evidencia sea débil, sino porque las instituciones religiosas tienen formas de ejercer presión que el público corriente no imagina. Un académico que afirme públicamente la conexión entre Jesús y los terapeutas no está especulando. Está siguiendo la evidencia más directa disponible. ¿Y por qué no se habla de esto en las iglesias?, pregunté. Ella me miró con la paciencia de quien ha explicado lo mismo muchas veces. Porque reconocer que Jesús aprendió de los terapeutas implica reconocer que lo que él enseñó no era exclusivamente suyo ni exclusivamente judío. Implica que la experiencia directa de Dios es accesible a cualquier ser humano que se tome el trabajo de buscarla, independientemente de la institución a la que pertenezca. Y esa idea es la más peligrosa que existe para cualquier organización que base su poder en ser el intermediario necesario entre el ser humano y lo divino, y la conexión con Heliópolis, añadí, con los misterios de Osiris. La doctora Mansour se levantó y fue a una estantería, sacó un libro grueso con la portada desgastada de años de uso. Los paralelos entre el mito de Osiris y la narrativa del Evangelio son tan evidentes que la Iglesia decidió hace siglos que la única forma de manejarlos era el silencio. No la refutación, silencio. Porque refutarlos requería explicarlos. Y explicarlos significaba que la gente los conociera. Y conocerlos significaba que la gente empezara a hacer preguntas que la Iglesia no podía responder sin admitir que el monoteísmo exclusivo que predicaba tenía raíces mucho más antiguas y mucho más universales de lo que reconocía. Cerró el libro y me miró directamente. Teófilo no quemó la biblioteca porque fuera piadoso. La quemó porque era inteligente, sabía exactamente lo que hacía, aunque lo intentó durante siglos, aunque persiguió a quienes lo preservaban con una crueldad que hace imposible creer que actuaban en nombre del amor. 52 textos del cristianismo primitivo que habían estado enterrados durante 16 siglos, textos que alguien, en algún momento del siglo IV, había escondido en el desierto exactamente para salvarlos de las hogueras que Teófilo y sus sucesores encendían con tanta eficiencia: el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de la Verdad, el Evangelio de María Magdalena. Textos que en el siglo II circulaban entre comunidades cristianas que los consideraban tan sagrados como cualquiera de los 4 canónicos, y que fueron declarados heréticos y condenados a la hoguera precisamente porque su visión de Jesús era incompatible con la versión institucional. ¿Qué hay en esos textos que era tan peligroso? El Evangelio de Tomás empieza así: estas son las palabras secretas que Jesús el viviente habló
y que Dídimo Judas Tomás escribió. Y el primer dicho de Jesús en ese Evangelio es: quien encuentre la interpretación de estas palabras no probará la muerte. No es una promesa de vida eterna en el cielo después de morir. Es una promesa de iluminación en vida, de despertar a la naturaleza inmortal del ser que no espera al otro lado de la muerte, sino que está disponible ahora, en este momento, para quien tenga ojos para ver, el dicho número 3 del Evangelio de Tomás. Si aquellos que os guían os dicen: mirad, el reino está en el cielo, entonces los pájaros del cielo llegarán antes que vosotros. Si os dicen: está en el mar, entonces los peces llegarán antes que vosotros. Pero el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Dentro de vosotros y fuera de vosotros, no en Roma, no en Jerusalén, no en ninguna institución que necesite vuestra obediencia y vuestro dinero para funcionar. Dentro de cada ser humano que se toma el tiempo de mirarse adentro. Esa enseñanza hizo a la Iglesia declarar herético el Evangelio de Tomás, no porque fuera falso, sino porque si el reino está dentro de cada persona, ninguna institución puede reclamar ser la puerta exclusiva del reino. Y el estilo de enseñanza del Evangelio de Tomás, esa serie de dichos breves, profundos, diseñados para detonar una comprensión súbita en el lector, es exactamente el estilo pedagógico que Filón describe en los Therapeutae. No la estructura de un debate rabínico, no la estructura de una narración histórica, la estructura de la enseñanza contemplativa alejandrina. Los textos de Nag Hammadi no son textos de una secta excéntrica que se inventó sus propias historias sobre Jesús. Son textos que preservan una tradición del cristianismo primitivo que existía antes de que Roma decidiera qué era ortodoxo y qué era herético, una tradición con raíces precisamente en el entorno espiritual de Alejandría, donde Jesús pasó sus años de formación. Alguien los enterró en una jarra de cerámica en el desierto egipcio y los selló con cuidado. No sabemos su nombre. No sabemos si sobrevivió a la persecución que motivó ese escondite. Pero tomó la decisión más valiente que se puede tomar: preservar la verdad a costa de todo, con la esperanza de que algún día el mundo estuviera listo para recibirla. Y 16 siglos después, el azada de un campesino les dio la razón. Después de hablar con la doctora Mansour, viajé hacia el sur, siguiendo el Nilo 400 kilómetros al sur del Cairo, hacia el Alto Egipto, hacia un lugar que no aparece en las guías de viaje convencionales, que los cruceros del Nilo no visitan, y que, sin embargo, ha estado habitado de forma continua durante 17 siglos por monjes que preservan una memoria que ningún edicto de Roma ha podido silenciar completamente: el monasterio del Muharrak. Llegar es cruzar un umbral en el tiempo. Después de horas atravesando el desierto bajo un sol que borra todo lo que no es esencial, el monasterio aparece en el horizonte como una fortaleza de piedra ocre que ha sobrevivido a invasiones, epidemias, persecuciones y siglos de indiferencia occidental. Sus muros llevan siendo habitados de forma continua desde el siglo IV. Los monjes que viven aquí hoy son los herederos directos de una tradición que existía antes de que Roma decidiera qué era ortodoxo y qué era herético. El padre Timoteo es el monje más antiguo del monasterio. 82 años, 58 vividos entre estas paredes. Me recibió en la iglesia principal, la más antigua del complejo, construida sobre una cueva que la tradición de Sion del monasterio identifica como el lugar donde la Sagrada Familia se refugió durante su estancia en Egipto. Le pregunté lo que había venido a preguntar. ¿Qué saben ustedes en la tradición copta sobre lo que Jesús hizo durante los años que pasó en Egipto? El padre Timoteo me miró con una paciencia que solo se consigue después de décadas de práctica espiritual. La Iglesia de Roma, dijo lentamente, tomó una decisión en el siglo IV. Decidió qué textos eran verdaderos y qué textos eran peligrosos, y destruyó los peligrosos. Pero nosotros estábamos aquí ante esa decisión y tenemos memoria de lo que existía antes de que ellos decidieran lo que debía recordarse. ¿Y qué recuerdan?, pregunté. Recordamos que el niño creció aquí, que aprendió aquí, que las comunidades del desierto egipcio preservaban enseñanzas sobre la oración interior,
sobre el silencio como camino a Dios, sobre la igualdad del alma ante lo divino, que Jesús hizo suyas y llevó de vuelta a su tierra, recordamos que cuando los padres del desierto comenzaron a enseñar esas mismas prácticas en el siglo IV, no estaban inventando algo nuevo, estaban recuperando algo muy antiguo, algo que Jesús ya había practicado en esta tierra, algo que la Iglesia de Roma intentó hacer olvidar porque es incompatible con la idea de que el camino a Dios pasa obligatoriamente por ellos. Se levantó y me llevó a la cueva que hay debajo de la iglesia principal, un espacio pequeño excavado en la roca, iluminado por velas cuya cera lleva siglos acumulándose en las paredes en capas que son como los anillos de un árbol anciano. Esta cueva, dijo, no es una reliquia turística para nosotros, es un lugar vivo. Y cada vez que aquí oramos en silencio, en la oscuridad, solos con lo divino, estamos haciendo exactamente lo que Jesús dio a hacer en esta tierra, antes de que ningún concilio decidiera cómo debía orarse. Nos quedamos en silencio durante un momento, el único sonido era el leve chisporroteo de las velas, y Teófilo pregunté finalmente: ¿lo recuerdan aquí? El padre Timoteo asintió lentamente, con el peso de quien carga con una memoria que preferiría no tener que cargar. Teófilo destruyó la biblioteca. Teófilo persiguió a los filósofos de Alejandría. Teófilo permitió que sus seguidores arrastraran por las calles a Hipatia, la última gran maestra de la escuela filosófica alejandrina, y la mataran de la manera más brutal imaginable, una mujer que había dedicado su vida a preservar el conocimiento que conectaba a Jesús con Egipto. La arrancaron de su carro, la arrastraron hasta una iglesia, la desnudaron, la despedazaron con conchas de ostra y quemaron sus restos. El padre Timoteo hizo una pausa. Todo eso lo hizo Teófilo en nombre de Cristo. Y todo eso lo hizo para borrar exactamente lo que usted está buscando esta noche. Regresé a El Cairo con algo que los libros no me habían dado, no solo información, comprensión. Comprensión de por qué Teófilo quemó la biblioteca, comprensión de por qué mató a Hipatia, comprensión de por qué declaró heréticos a los Therapeutae y persiguió a los gnósticos y destruyó los evangelios que describían los viajes de Jesús. No era el conocimiento pagano lo que le aterraba, era el conocimiento que conectaba directamente a Jesús con Alejandría, con los Therapeutae, con el Logos de Filón, con el juicio de Maat en los templos de Heliópolis, con una tradición espiritual que existía antes del cristianismo institucional y que hacía innecesaria a la institución que estaba construyendo. Un Jesús formado en Alejandría es un Jesús que aprendió que la conexión con Dios es directa, interior y sin intermediarios, que las mujeres pueden alcanzarla en la misma medida que los hombres, que la verdad espiritual no es propiedad de ninguna institución, porque lleva miles de años siendo descubierta por tradiciones que existieron mucho antes de que ningún concilio se reuniera a decidir qué era ortodoxo. Ese Jesús es el que la Iglesia no puede tolerar. Por eso borraron los 18 años, por eso quemaron los textos, por eso convirtieron a Filón en una nota al pie de los manuales de filosofía que nadie lee. Por eso declararon heréticos a los Therapeutae y a todas las comunidades que preservaban sus prácticas. Por eso mataron a Hipatia, por eso Teófilo mandó quemar 700.000 rollos de papiro, porque lo que Jesús aprendió en Egipto es demasiado libre, demasiado directo, demasiado accesible para cualquier ser humano que quiera buscarlo, completamente incompatible con la existencia de una institución que necesita ser tu único camino hacia Dios. Pero hay algo que no pudieron quemar. El Evangelio de Juan sigue abriendo con en el principio era el Logos. Mateo 6 sigue diciendo cuando ores, entra en tu cuarto y cierra la puerta. A Lucas 17 sigue diciendo el reino de Dios está dentro de vosotros. Juan 10 sigue diciendo el Padre y yo somos uno. Y el Evangelio de Tomás, que alguien enterró en una jarra de cerámica en el desierto y que un campesino encontró en 1945, sigue diciendo el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Las huellas de Alejandría están en el propio texto que la Iglesia eligió como sagrado, están en cada parábola, en cada enseñanza sobre el silencio.
en cada momento en que Jesús trata a una mujer como igual, en cada vez que dice que el camino a Dios no pasa por el templo, sino por el interior de cada persona que tenga ojos para ver. Llevan 2000 años allí, esperando que alguien las lea sabiendo lo que significan. Ahora tú lo sabes. Y eso cambia todo. Porque cuando lees los evangelios desde aquí, desde este conocimiento, los escuchas diferente, las palabras suenan con una profundidad que antes no tenían. El Jesús que aparece ya no es solo el Mesías de una institución, es un hombre que dedicó 18 años de su vida a buscar la verdad con una honestidad y una valentía que pocas personas en la historia han tenido. Un hombre que fue a Egipto, que se sentó en silencio con los terapeutae, que caminó por los templos del Nilo, que absorbió todo lo que esas tradiciones milenarias podían enseñarle, y que luego regresó a su tierra para devolvérselo a su pueblo de la única forma que podía. En parábolas, en historias, en frases cortas y devastadoras que llevan 2000 años detonando verdades en la conciencia de quien las escucha. Ese es el Jesús que Teófilo quiso borrar, el Jesús que mató a Hipatia para que nadie pudiera enseñar, el Jesús que enterraron en una jarra de cerámica en el desierto para que sobreviviera, y el conocimiento que sobrevivió 16 siglos de hogueras puede sobrevivir también a lo que queda. Si este video movió algo en ti, si hay algo que se removió al escuchar esta historia que la Iglesia no quiso contarte, escríbemelo en los comentarios. No importa si estás de acuerdo con todo, si tienes dudas, si tienes preguntas. Esta es una conversación que lleva demasiado tiempo sin tenerse. Y cada persona que se atreve a hacerse estas preguntas abre una puerta que ya no se puede volver a cerrar. Da like si quieres que este contenido llegue a más personas que necesitan escucharlo. Suscríbete y activa la campanita porque lo que viene en el siguiente episodio es todavía más profundo, todavía más incómodo y todavía más importante, porque Egipto era solo la primera parada. Después de los años junto al lago Mareotis, después de los templos de Heliópolis, después de absorber todo lo que Alejandría podía enseñarle, Jesús miró hacia el este, hacia la invitación que los magos habían dejado en su nacimiento, hacia los templos de fuego de Persia donde los sacerdotes zoroástricos llevaban 3000 años esperando al que sus propias profecías describían, hacia la ruta de la seda y todo lo que había al final de ese camino. Porque hay algo que los evangelios no te cuentan sobre la estrella que guió a los magos. No era solo una señal astronómica, era parte de un sistema de profecías zoroástricas llamado el Saoshyant, la profecía del Salvador que vendría del oeste, que nacería de una madre virgen, que moriría y resucitaría, y cuya llegada marcaría el fin de la era del mal y el comienzo de la era de la luz. Esa profecía tiene más de 1000 años de antigüedad cuando los magos llegan a Belén y cuando Jesús decide ir a buscar a los hombres que la custodiaban, no va como un extraño, va como el cumplimiento de todo lo que ellos habían esperado. Lo que encontró en Persia explica las enseñanzas más profundas de todo el Evangelio de Juan, las que de repente tienen todo el sentido del mundo cuando sabes de dónde vienen. Eso es el episodio 2. El siguiente episodio comienza donde este termina, en la frontera entre Egipto y el mundo que nadie te contó que Jesús conoció. Nos vemos allí